Sigo con los ejercicios de ángulos, que es así lo dejo terminado, lo de los ángulos. En este caso se trata de copiar ángulos con el compás. En el primer ejercicio lo que me dicen es que copie el ángulo, este ángulo, que lo copie con el vértice en el punto V. Para eso yo te recomiendo que pongas en el compás el adaptador y otro portaminas, si es que tu compás no tiene una mina suficientemente afilada. Esto yo lo hago siempre porque es más preciso que la mina del compás. Bueno, entonces, para copiar un ángulo tienes que abrir el compás, pinchar en el vértice del ángulo original y trazar un arco con una medida cualquiera. Ese arco lo mejor es que sea suficientemente amplio, lo más amplio que puedas. No lo hagas pequeñito porque luego no te sale exacto. Entonces, con la misma medida, sin mover el compás, te pones en donde va a estar el vértice de tu nuevo ángulo y haces un arco exactamente igual. Y después pinchas en un extremo donde ha cortado ese arco, abres hasta el otro, digamos que es para medir cuánto tienes que abrir el compás para hacer ese ángulo. Entonces lo abres hasta aquí y lo transportas aquí. Haces ahí una pequeña marquita, con lo cual ya tienes por dónde tiene que pasar el ángulo y luego lo unes con V. Esto es muy fácil, yo no sé si te hace falta retroceder tanto, pero bueno, como me has mandado estos ejercicios yo los hago. En este caso me piden the bisector of angle B, o sea, la bisectriz. ¿Cómo se hace la bisectriz? Pues se abre el compás, se pincha en el vértice, se traza un arco que corte al ángulo y después con otra medida, o la misma, da igual. Yo siempre digo que esta primera medida conviene que sea lo más grande posible. En este caso yo lo habría hecho como hasta aquí, para que me salga más exacto. Pero bueno, para explicarlo da igual. Luego pinchas y con la misma medida en ambos, pero no tiene por qué ser la misma que has usado antes, tienes que hacer aquí dos arquitos, uno aquí y otro aquí, que se van a cortar y que me van a determinar la bisectriz uniéndolo con el vértice. La bisectriz tiene una propiedad muy importante y es que está a la misma distancia de las dos rectas. Por tanto, si tú pinchas en cualquier punto de la bisectriz, puedes dibujar circunferencias tangentes a los dos lados del ángulo, al estar a la misma distancia. ¿Cómo se dibujan? Pues haciendo, el radio sería de donde has pinchado el compás para hacer la circunferencia, haces una perpendicular y esa es la distancia que hay desde ese punto hasta el lado. Si esa distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, obviamente va a ser el radio de la circunferencia tangente. Bueno, pero esto aquí no te lo piden, por tanto, pues nada. Aquí en el primer ejercicio me piden que la línea S sitúe el vértice en el punto P y que dibuje el ángulo C más D. Estos C, estos D, pues tengo que sumarlos, ¿vale? Entonces, pues nada, para sumar ángulos lo que hago es copiar uno y a continuación el otro. Por tanto, hago un arco con una medida lo más amplia que pueda y corto a C con ese arco. Con el mismo arco voy a cortar también a D, con el mismo. Y con el mismo arco voy a hacer un arco en donde me dicen que tengo que sumarlos, que es con el vértice poniéndolo en P. Lo voy a hacer grandecito porque como va a ser un ángulo suma, pues me va a salir grandecito. Entonces, en ese arco, que insisto, es de la misma medida que el que hay aquí y que el que hay aquí, voy a ir añadiendo, primero pongo C, que es esto, de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, copio el ángulo C y lo coloco aquí, así, eso va a ser C. Y luego copio el ángulo D, que es este de aquí, y lo coloco a continuación, puesto que los tengo que sumar, así. Entonces, el ángulo suma, evidentemente, va a ser desde P pasando por ahí. Y lo que vamos a hacer es, para indicar lo que hemos hecho, pues vamos a hacer aquí una línea muy finita, que bueno, esto no es obligatorio, pero... Y lo que haces es indicar que esto es C y que esto es D y que los has puesto uno a continuación del otro. Como me ha sobrado mucho arco por aquí, lo borro. Esto ya es solo para que me quede mejor, ¿vale? Ya está. Este sería C más D. Ahora me dicen que la línea T, situando el vértice en el punto Q, dibuje D menos E.
pues nada, D menos C, como ya tengo hecho aquí un arco en D, pues ahora voy a hacer otro igual, importante detalle, igual, por tanto voy a coger la medida, que es esta, en E. Ahí. Y otro arco igual, en donde me dicen que tengo que hacer la resta, que es con el vértice en V. Hago el arco ahí, empezando en la línea, así. Entonces ahora pongo D, que es todo esto, ahí, lo cojo, lo copio, ahí, y lo pongo. Y como tengo que restar, pues E lo tengo que medir hacia adentro, ¿de acuerdo? Hacia adentro. Lo voy a medir hacia adentro. Porque, a ver, si lo coloco aquí el E, pues la resta será lo que queda. Pero yo lo quiero con un lado aquí. Por tanto, tengo que colocar E de arriba abajo para poderlo restar, así. ¿De acuerdo? Así. Entonces ahora el ángulo resta, pues sería unir este con V. Esa es la resta. Entonces para indicarlo, esto es D menos C. Menos C. Para indicar lo que he hecho, que siempre conviene, hacemos una línea finita uniendo ahí con V, indicamos que esto de aquí es D, esto es D, y que esto de aquí es E. Y que por tanto, pues lo que queda ahí abajo es D menos E, está claro. Y en el último me dicen draw the bisector of this angle, que es lo mismo que arriba, otra vez la bisectriz. Entonces, pues nada, coges, pinchas en el vértice, abres lo más que puedas, ahí. Y luego con otra medida, con la misma, que da igual, pinchas ahí, haces un arco, pinchas ahí, cortas a ese arco. ¿Qué pasa si el arco no corta? Pues que has hecho poco arco. Vuelves a colocarte aquí y lo aumentas. Aumentas el trozo de arco, que por cierto no se ve casi. Bueno, entonces unimos ese punto con el vértice y eso es el bisector. Voy a marcar solo el trozo que queda en el mismo tramo que el ángulo. Pues ya está esta ficha.